anunciará los detalles de cómo evitará conflictos de interés cuando sea presidente. Como ya es costumbre, a través de Twitter, Trump anunció sus planes de hacer una gran rueda de prensa el 15 de diciembre para discutir los planes de salir de la organización Trump. Trump posee o tiene una posición en más de 500 compañías, según un análisis de CNN. Eso incluye unas 150 que han hecho negocios en 25 países por lo menos, incluyendo Turquía, Qatar y Arabia Saudita. Bueno, varios anuncios este miércoles de parte del presidente electo Donald Trump. Ya están dando mucho de qué hablar. Comencemos por la selección de quienes van a encabezar la parte económica del gabinete a partir del 20 de enero. Aquí están. Steven Mnuchin sería el secretario del Tesoro, fue inversionista de Goldman Sachs, presidente también de finanzas en la campaña presidencial de Trump y productor también de algunas películas como Avatar. Otro sería ya el encargado de secretario de Comercio, si es confirmado por el Senado, Wilbur Ross, propuesto para esa cartera. Forbes le calcula la fortuna de $3,000 millones. Se especializa en esas inversiones de comprar empresas, venderlas, aquellas empresas que están en problemas y venderlas a mayor precio. Los dos van a estar adelantando esta agenda económica del presidente electo, desde recortes de impuestos hasta tratados de libre comercio e incluso también el proceso de deshielo con Cuba. El otro anuncio está relacionado con la compañía Carrier, una fabricante de aire acondicionado. La compañía había indicado a comienzos de este año que iba a cerrar 2 plantas y una de ellas la iba posiblemente a trasladar a México, con la que se perderían más de 2,000 empleos, y decía esto para abaratar los costos, precisamente mudando la planta a México, lo que sería un ahorro, según algunos, de $65 millones en costos laborales nada más. Bueno, Carrier anunció el martes que llegó a un acuerdo con el presidente electo Trump para mantener 1,000 empleos en Indiana. Y los términos del acuerdo no se anunciaron, pero este jueves Trump y el vicepresidente electo Mike Pence van a estar allá en ese estado, en Indiana, para hacer oficial el acuerdo. Y el presidente electo también anunció vía Twitter que el 15 de diciembre va a tener una conferencia de prensa para formalizar que va a dejar el control de sus negocios en su totalidad a sus hijos. Mucho de qué hablar, y para eso está con nosotros Isaac Cohen, economista, analista que nos acompaña bastante aquí en Directo USA. Bienvenido, Isaac. Gracias. Y hablemos uno por uno. ¿Qué traen estos anuncios del equipo económico? Obviamente para avanzar la agenda como recortes de impuestos y más, ¿no? Pero efectivamente, los primeros nombramientos son, yo diría que va ganando Goldman Sachs, porque el señor Mnuchin, que va a ser el próximo secretario del Tesoro, pues ha sido, como muy bien lo dijiste en la introducción, un banquero en Goldman Sachs. Esto coincide también con el hecho de que el señor Bannon, que va a ser el principal estratega de la Casa Blanca, también es un exalumno de Goldman Sachs. Entonces, yo diría que Wall Street, con el nombramiento del señor Ross, también está quedando bien posicionado en el gabinete del señor Trump. Y entonces, además, hay otros multimillonarios para secretaria de Educación e incluso también para el subsecretario de Comercio, el propietario de los Cachorros de Chicago. La idea esta de drenar el pantano no sería el pantano político, porque se está llenando de otros ejecutivos y millonarios. Efectivamente, yo creo que la expresión del pantano se refería a los lobistas que actúan con, digamos, para influenciar el gobierno. Pero sí resulta de que, bueno, los empresarios están siendo el sector dominante hasta ahora en el gabinete, ¿no? Vamos rápidamente con 2 cosas. Carrier, lo que habíamos contado anteriormente. No hay detalles, Isaac, pero se puede pensar que el acuerdo tuvo tal vez algo de subsidios, algún incentivo que obligó o que le provocó o motivó a Carrier quedarse entonces en Indiana. Bueno, es impresionante que un presidente electo se ponga a negociar con una empresa, ¿no? O sea, no se acostumbra, creo yo, llegar a ese nivel, pero sí había sido un motivo de campaña para él. Había acusado a Ford, y ya también llegó a un arreglo con Ford, parece, y había acusado a Carrier también de estar exportando empleos a México, ¿no? Y entonces el hecho de que haya llegado a un arreglo como presidente electo y que ahora anuncias tú que va a haber una ceremonia en donde va a ir el señor Pence, que es el gobernador de Indiana, por cierto, que es donde se encuentra la compañía, y él mismo, el mismo presidente electo, pues revela pues
una manera de interesarse en cuestiones microeconómicas. Pero no sienta un precedente, es decir, otra vez, no tenemos detalles, pero si hay algún tipo de incentivo, no comienza a sentar un precedente sobre que muchas industrias van a decir, bueno, déjame amenazar con que voy a sacar trabajos y me los voy a llevar a México, a otros países, para ver si yo recibo también los mismos subsidios, y al final son los contribuyentes los que terminan pagando. Bueno, no conocemos los detalles del acuerdo, pero seguramente hay alguna concesión. La empresa hizo una concesión importante en el sentido que dijo que va a dejar 1,000 trabajadores en el estado de Indiana, pero eso significa que va a mandar otros a México también. El problema de mandar cosas a México es que es la única manera como estas empresas pueden competir. El propio presidente electo, sus corbatas que vende son hechas en México. Entonces, tenemos una situación en donde vemos por una parte que se está condenando estas actividades, pero al mismo tiempo se utilizan. La hija del presidente electo, en su joyería, su línea de joyería y línea de zapatos y cosas de lujo, lo hace afuera, en China, en otros lugares. Entonces, tenemos una contradicción ahí que todavía se tiene que despejar. Y rápidamente para terminar, 500 compañías tiene Donald Trump, o algo que ver o tiene propiedades. 150 de esas compañías tienen negocios en 25 países. ¿Qué tan rápido, qué tanto se puede desvincular Donald Trump de una organización tan grande para ser presidente? Es decir, ¿en qué momento va a estar pensando en cosas y regulaciones que posiblemente pueden beneficiar a sus propias compañías? Parece que ha ofrecido que va a encontrar una solución a esto, y esto es extraordinario porque yo creo que en la época contemporánea en Estados Unidos nunca ha habido un multimillonario. Digo multimillonario porque no se sabe cuántos millones tiene, porque nunca reveló sus impuestos, donde se hubiera podido saber cuánto dinero tiene. Pero yo creo que esto sí va a ser interesante cómo lo va a ordenar. Te voy a dar un ejemplo. El hotel del señor Trump en Washington, que queda en Pennsylvania Avenue, muy cerca de la Casa Blanca, es un contrato de arrendamiento entre una empresa de él y el gobierno. Y el contrato dice que un funcionario de gobierno no puede hacer ese contrato. Entonces ahí hay una contradicción muy seria, porque él es nada menos que el inquilino del gobierno en una propiedad del gobierno, y ahora va a ser él el titular del gobierno. Bueno, mucho trabajo para los abogados, seguramente. Isaac Cohen, economista, analista, y hoy nos acompaña en directo de USA. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Encantado, Johnny, como siempre. Y a ustedes los invitamos a que sigan con nosotros en directo de USA, y tenemos más de tema mientras se desarrolla este homenaje en el estadio en Medellín. Y vamos a cambiar de tema porque hay más asuntos que comentar. Hoy la Corte Suprema de Justicia estuvo escuchando varios argumentos, esto relacionado con las detenciones de inmigrantes y con que los magistrados del Tribunal Supremo podrían terminar definiendo si una persona puede estar detenida más de 6 meses y debería entonces, si no, tener acceso a un juez para definir su situación mientras se puede regular si esa persona debe ser o no reportado. Vamos a que nos cuente y que nos explique bien de qué se trata este argumento. El abogado Joseph Maluf nos acompaña hoy aquí en Washington. Bienvenido, abogado. Es muy importante por la situación de muchos inmigrantes indocumentados que se quedan, o no indocumentados, que se quedan esperando qué va a pasar con su situación, si van a ser deportados o no. Absolutamente. Y este es un caso muy especial porque habla acerca del derecho constitucional que tiene un inmigrante en este país, y ese derecho requiere que el gobierno le dé un proceso súbito. Lo que está pasando es que hemos visto casos de personas, ya sea residentes, ese fue el caso del señor Rodríguez que comenzó esta demanda en particular, en donde él como residente permanente fue sometido a un proceso donde inmigración quería cancelar su residencia, revocarla, porque él había sido convicto de un crimen. Después de todo este pleito que él entabló, lo han detenido por más de 3 años, y esa detención sin ninguna fecha es una detención indefinitiva que la Corte Suprema va a tener que considerar está o no está protegida bajo la Constitución. Ahora, la 14 enmienda de este país requiere que todas las personas que pierden su libertad tengan un juicio para determinar si una fianza es apropiada. Muchas personas quieren ir enfrente de un juez, un magistrado, y pedir fianza,
pero como la ley hasta este momento ha tratado estos juicios como juicios administrativos, no como juicios judiciales, no le han dado cita a ninguna persona, y eso es el problema. Eso es lo que causa ahora que la Corte Suprema tenga que decidir si inmigración va a tener que darle fianza o por lo menos considerar darle fianza a un inmigrante, ya sea residente o esté indocumentado, durante el proceso de inmigración. Este país habla de los derechos humanos y esto es importante porque obviamente una persona tiene derecho a un abogado, tiene derecho a un juicio, tiene derecho a pelear su libertad cuando el gobierno se la quita. Ahora, contrario a lo que es el juicio criminal, digamos, o digamos en otro tipo de casos, para los inmigrantes ellos no tienen derecho a un abogado inmediatamente, ¿verdad? Abogado una vez, o digamos a representación legal, con la misma frecuencia que lo tiene una persona que comete otro crimen. Correcto, y eso es un problema porque inmigración no le quiere llamar cárcel al centro de detención donde están esencialmente encarcelando a varias personas. No le quieren llamar fianza, le quieren cambiar nombres y le quieren dar un tratamiento diferente. Pero el problema es de que como parte del proceso le da el derecho a inmigración a detener a una persona que está 3 años esperando en una prisión. Solo porque no le llaman prisión no quiere decir que no está siendo detenido. Y en ese proceso, Yone, que la ley debería de darle una audiencia, hay personas que calificarían para salir libres. Así que esta decisión, que a propósito en la corte inicial, que es la corte del distrito, el juez, y la corte del 9º circuito, que es la corte de apelaciones, ambos están de acuerdo de que la Constitución protege a las personas indocumentadas o no y que deberían de tener la oportunidad de salir bajo fianza. Ahora, si la Corte Suprema logra dar una decisión con una mayoría, que sabemos que sería 6-3 o 6-2, o sea, obviamente no tenemos más de 8 jueces ahora. Eso permitiría un precedente nacional, pero si no, nos quedaríamos con un precedente del 9º circuito, donde las personas que están detenidas ahí van a poder salir bajo fianza. Bueno, veremos porque hay 8 magistrados y muchas de las decisiones han sido divididas 4-4. Joseph Maloof, abogado constitucionalista, nos acompaña hoy aquí en Directo USA. Muchas gracias, abogado. Hasta la próxima. Gracias, John. El gabinete económico del presidente electo Donald Trump ya tiene a 2 hombres clave para su conformación. El primero de ellos es Steve Mnuchin, un millonario asociado a diferentes firmas de inversión nombrado como futuro secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Este controvertido banquero será el secretario del Tesoro de Donald Trump. Steve Mnuchin nació en 1962. Es un hijo de Wall Street. Su padre trabajó para Goldman Sachs y Steve le siguió los pasos. Después de 17 años trabajando allí, al parecer amasó una fortuna de $46 millones. Luego empezó su propio fondo de alto riesgo y también empezó a financiar películas en Hollywood, entre ellas Suicide Squad, American Sniper y la película de Legos, entre otras. A lo largo de los años, Mnuchin ha donado a ambos partidos, incluyendo a la campaña de Hillary Clinton de 2008. Y luego en mayo se afilió al equipo de Trump como presidente de finanzas. Esta campaña se enfocará en la creación de empleos y seguridad nacional. Esos son los 2 temas más importantes. Y pienso que Donald Trump en ambos temas es claramente el mejor candidato para la Casa Blanca. La carrera de Mnuchin también ha tenido varias controversias. Ganó dinero del desplome del mercado inmobiliario y compró los activos del banco IndyMac insolvente a precio de ganga. Su familia también, inadvertidamente, se adueñó de más de $3 millones de la pirámide de Bernie Madoff, retirando el efectivo antes de que nadie supiera que era un fraude. Más tarde, el fideicomisario del caso trató de recuperar el dinero, pero no ganó el caso en los tribunales. Mnuchin ahora encabezará el Departamento del Tesoro y su firma aparecerá en todos los billetes de dólar. El perfil de Steve Mnuchin en 90 segundos. Otro millonario con inversiones en Wall Street, Wilbur Ross, fue designado como futuro secretario de Comercio. Esta es parte de su trayectoria. Empresario e inversionista de 79 años, asociado a las industrias siderúrgica, textil, autopartes y carbón. Asesor económico de Trump durante la campaña electoral. La publicación Forbes estima su fortuna en $3,000 millones. Fundador y presidente del fondo de inversión WL Ross & Company
y parte de la junta directiva de instituciones financieras como Sun Bancorp y el Bank of Cyprus. Wilbur Ross, durante la campaña de Donald Trump, ha mostrado su claro rechazo a los acuerdos de libre comercio por los términos negociados para los Estados Unidos. Hay acuerdos de libre comercio y hay acuerdos de libre comercio estúpidos. No se opone al comercio, sino se opone a los malos acuerdos. Por ejemplo, Hillary Clinton votó en contra del acuerdo de libre comercio centroamericano y ese era uno de los mejores. Es decir, eso tendríamos superávit de más de 4.000 millones de dólares. Y ella votó en contra de ese. El que votó a favor, tenemos un déficit. Ella realmente no puede distinguir un buen acuerdo de libre comercio de otro. Ahora